Que te estaba diciendo que esto es como un café con Antunes, porque me estoy tomando el primer café del día conversando contigo. Ya el mío me lo tomé ya. Sí, ya estoy tomando. Perfecto. Y que me gusta conversar contigo porque eres una persona con unas convicciones y un mensaje muy importante para toda la gente que ha sido víctima de represión, de persecución, porque bueno, aquí en el sur de la Florida mucha gente te conoce, pero para quienes no te conocen, tuviste nada más y nada menos que 17 años presos, más de 17 años presos en Cuba, por pensar distinto, por protestar. Para quienes no saben esa historia, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, primeramente, Orián, mi agradecimiento a ti porque para mí es un placer conceder con la entrevista a ti. Tú eres un periodista muy serio, muy objetivo y de mucho prestigio en los medios. Mira, lo que sucedió fue lo siguiente. Yo era un jueves 15 de marzo alrededor de las 6 a 7 de la noche y yo me encontraba en la plaza 20 aniversario del municipio de Placeta junto a unos amigos. Allí en los altavoces de ese lugar, de la plaza 20 aniversario del municipio de Placeta, estaban poniendo el discurso que estaba dando Raúl Castro en Santiago de Cuba. Raúl Castro estaba pronunciando el llamado, aquel llamamiento al cuarto congreso del partido y vi la ocasión propicia para declararme abiertamente opositor y comencé a corear consignas a favor de los cambios que estaban teniendo lugar allá en la Europa del Este y fui arrestado, golpeado, instruido y sancionado por los delitos de propaganda enemiga oral. Eso fue lo que sucedió. La propaganda enemiga oral es una figura delictiva que tipifica el Código Penal cubano por el que se sanciona a años de prisión toda aquella persona de forma oral, escrita, cuestiones el status quo, es decir, la ideología imperante. Ese tema, ese delito de propaganda ilegal, vamos a decirlo así, ¿tiene relación también con traición a la patria? O sea, ¿te puede llevar también a asumir cargos por traición a la patria en Cuba? Mira, quizás sí, quizás no. El Código Penal cubano está diseñado de una forma que ahí cabe todo. Te voy a decir, en el Código Penal cubano hay una figura que se llama otros actos contra la seguridad del Estado. Es decir, que cualquier cosa que tú hagas, digas o pienses hacer que no esté tipificado dentro del Código Penal y atente contra el régimen castrista, te sancionan de 2 a 20 años o la muerte. Es decir, yo creo que la única figura de delitos contra la seguridad del Estado en Cuba que no tiene pena de muerte es la propaganda enemiga. Pero todo es curso en donde mismo, enemigos de la patria, traición, o sea, todo tiene una vinculación para ellos. Antunes, yo me imagino que en esos años de prisión hubo momentos donde sentiste que tu vida corría peligro, que podrías estar en peligro de muerte. ¿Recuerdas esos momentos y cuáles fueron? Sí, mira, hubieron muchos momentos que sentí que mi vida se iba durante huelgas de hambre. Hubo un momento que casi no me lo preguntó, o sea, que no lo cuento, o lo olvido, se me ha enquilosado en la mente porque fue algo muy doloroso. Meses después de morir mi madre, yo participo en una protesta en la prisión El Pérez en Santa Clara y me conducen a las celdas de intrusión policial allí en Santa Clara. Y recuerdo que el oficial Boris Rivas me dio en una celda totalmente inhóspita y me tiró para dentro de la celda y me dijo que te ahorque, ya tú no tienes ni madre ni vas a salir nunca de la prisión. Hubo oportunidades que, por ejemplo, como en las huelgas de hambre, en la prisión de Manaca o en Kilo 8, en Camagüey, que yo era golpeado. Imagínate tú una persona con más de 11 días sin beber ni comer agua que reciba una paliza. Imagínate una persona que esté delirando en un estado ya de sopor, en una huelga de hambre, que te retiren, que te digan que no tienes derecho a atención médica a no ser que tú desistas la protesta. En Camagüey, en la prisión Kilo 8, que comenzaron a patearme, yo me sentía mal. Agno, uno de los guardias, me saltó sobre la cabeza. Estamos hablando de un hombre corpulento, un hombre que hace el tamaño de nosotros doble. Cuando ese hombre comenzó a patearme en la cabeza,
Hubo un momento que yo me hice fingir que estaba muerto. Y ese hombre continuó dándome patadas por las costillas y por la cabeza. Y yo dije, bueno, ya este es mi final. O sea, fueron muchos los momentos que estuve la muerte tan de cerca. De hecho, Antunes, no solo golpes, también fuiste víctima de que te colocaron para que unos perros te mordieran tus nalgas, tus Sí, glúteos. como no, y tengo en mi cuerpo esas huellas. Y no solo eso también, sino que también hubieron presos que fueron instruidos para que me asesinaran. En la prisión de Arista, cuando le dijeron a un preso apellidado Quincón que me reventara la cabeza con un banco del comedor a la primera protesta. También Coquito, un preso allí en la prisión La Pendiente en Santa Clara, que le dijimos, le cortas el cuello y la cara a ese negro, que no te va a pasar nada. Al principio puede ser que le sancionemos a 6 meses, pero tú sabes que nosotros tenemos métodos, te desaparecemos de aquí y te ponemos en Estados Unidos si quieres. ¿Tú guardas rencor hacia, por ejemplo, un oficial como Boris Rivas, que te incitó a que te ahorcara? ¿Sientes rencor hacia todos esos que te maltrataron o los has perdonado? Mira, a ver, y cuando mencionas Boris Arriba, no solo mencionas que me incitó a que me ahorcara. Boris Arriba, Luis Fernández, llegaron más lejos. Ellos le provocaron la muerte a mi madre moribunda, sobre una cama. Ellos llegaron con un revólver y la combinaron o sea, que me entregara. Mira, yo quisiera odiar. Yo quisiera odiar, porque yo creo que eso es lo que ellos merecen. Yo quisiera tener a veces fuerzas o valor, como se dice ya, para poder tomar la justicia por mi propia mano. Pero no es lo que me nace. No es lo que me nace, porque recuerda que yo no me inmiscuí en esta lucha ni porque me quitaron un central, que me fusilaron a un tío. O sea, hay muchos cubanos que tienen razones más que suficientes para tomar la venganza por su mano. Ahora, sí te digo algo. El perdón es algo privado. Yo puedo perdonar, que no sé si los estoy perdonando, a los que cometieron errores conmigo, pero yo no puedo perdonar a los que hundieron un remolcador. Yo no puedo perdonar a los que fusilaron a mis hermanos. Yo no puedo perdonar a los que llevaron a los hermanos a rescate. Es decir, yo creo que tiene que haber justicia. Para que haya libertad, tiene que haber justicia. Y las personas que han cometido actos como estos tienen que ser juzgados y llevados a los tribunales. No una justicia de Antunes, no una justicia de Agapito Rivera, por ejemplo, con todo lo que ha sufrido, sino la justicia debemos dejársela a tribunales competentes, justos y democráticos, que le garanticen a esos verdugos las garantías que a nosotros nos privaron. Pero sí tiene que haber justicia. ¿Por qué te dices que eres un preso político plantado? ¿Qué quiere decir eso? Mira, la historia de Plantado, a ver, la historia del preso político plantado en Cuba surgió en los campos de trabajo forzado en Isla de Pino. Hubieron un grupo de presos políticos como Rivero Caro, como Alfredito Izaguirre, como otros, que Nerín Sánchez, que desistieron, se negaron a trabajar y se declararon plantados. Ellos sufrieron la más horrible de las palizas y el más horrible sufrimiento. Pero en la historia del presidio político plantado nace oficialmente cuando la dictadura castrista en el año 79 se niega, o sea, pretende obligar a los presos políticos a usar el uniforme de preso común. Y un número alto de prisioneros políticos se negaron y tuvieron que pagar un alto costo en las cárceles castristas. Estos presos no solo se negaron a vestir el uniforme, sino también a no acogerse al plan. Ahora, en el caso nuestro, éramos plantados porque no aceptábamos participar en las actividades políticas, porque no nos poníamos de pie ante el paso de un militar, porque no aceptábamos una visita ya sea ni conyugal ni familiar de estímulos, porque nos negábamos a aceptar en lo más mínimo ese sistema de reeducación que está diseñado para reos comunes. Para ideologizarte en todo caso, ¿no? Exactamente, para manipular nuestra mente, para darnos un sentido de pertenencia en el presidio común. Nosotros, los prisioneros políticos plantados, vivíamos, como se dice en el argot ya un poco popular,
nuestro pedacito, nuestro presidio, en nuestra celda. Pagábamos un alto costo, pasábamos hambre, nos negaban atención médica, recibíamos palizas, veíamos a nuestros familiares de paz con San Juan, como se dice, pero mantuvimos nuestra posición. Sin duda, uno de los momentos más difíciles es la muerte de tu madre, quienes además se hicieron creer que tú no querías verla cuando te iba a visitar. Sí, no, ellos contra mi familia y contra mí aplicaron toda su saña. Perfecto. Y digo contra mi familia porque yo tengo dentro de mi familia una heroína, que es la verdadera Antunes. Yo digo la verdadera Antunes en el sentido por su historia, porque ha sido mi inspiración, mi escudo, mi espada, y es Berta Antunes. Ellos contra mi familia aplicaron todo. Ellos a mi mamá la mandaban a buscar en oportunidades, la tenían debajo del sol, una señora muy enferma del corazón, con crisis de hipertensión, y cuando llegaba el momento le decían, no, si su hijo ahora no quiere salir. Muchas veces me correspondía la visita en el PRE, por ejemplo, que era a 30 y tantos kilómetros nada más de mi casa, y le decía, no, él está en Manaca. Y cuando mi mamá se lanzaba a Manaca, 50 kilómetros y casi 20 kilómetros caminando por aquellos pedaplanes, le decían, no, pero ¿quién le digo a usted? Señora, si su hijo está ahora en el PRE o está en tal lado. Entonces, ellos aplicaron toda la hazaña enfermiza contra nosotros. Antunes, por fortuna logras salir. ¿Por qué vienes a Estados Unidos? Una persona con las convicciones tan fuertes como las que tú tienes, que independientemente de haber pasado lo peor, que es más de 15 años, más de 17 años en prisión, poder decir, me quedo en Cuba a seguir luchando, ¿por qué terminas saliendo hacia Estados Unidos? Mira, muy importante esa pregunta. La propia vida me ha enseñado que la lucha, la vida, los principios y las convicciones son más que consignas, más que compromisos. Yo creo que el único compromiso, la única consigna que el ser humano, el hombre, el patriota, no puede existir es continuar esta lucha. Yo salí de prisión, yo salí un domingo 22 de abril. Recuerdo que el día siguiente la primera invitación que recibí para salir de Cuba fue del expresidente Alberto Lacalle, presidente uruguayo, y yo decidí, nunca pensé tener que abandonar mi patria. Ocurrieron muchos hechos, y no porque voy a justificarlo, como me dicen mis hermanos acá del presidio político histórico. Me dice, Antunes, tú no tienes que justificar nada, porque tú fuiste el último que viniste. Esa pregunta habría que hacérsela a tantas personas. Pero tú dices muchos motivos, pero ¿cuál fue el principal que tú dijiste, lamentablemente tengo que tomar esta medida? Porque sé que no lo querías. Correcto. En el año 2017, yo tuve la satisfacción, mi esposa embarazada. Yo nunca había podido tener un hijo, jamás por mi mente pensó que iba a tener una familia. Yo soy una persona que uno de mis defectos, una de mis virtudes, me apasiono mucho con la lucha. Y cuando mi esposa se embaraza, nos damos cuenta que los mismos médicos, los mismos doctores, el mismo policlínico donde mi esposa debía atenderse eran de donde salían los actos de repudio, la misma doctora la que encabezaba los actos de repudio contra mi vivienda. Allí, en coordinación con unos amigos acá, decidimos que el verdadero lugar donde mi esposa debía parir, dar a luz, era en los Estados Unidos. Y bueno, y luego regresar a Cuba. Y eso hicimos. Mi esposa parió. ¿Te ayudaron congresistas para poder venir para acá? Y yo tuve, y no voy a mencionar el nombre, yo tuve el respaldo de congresistas, políticos, sobre todo mis hermanos expresos políticos, organizaciones, amigos que me quieren y me querían y me quieren. Y cuando mi esposa da luz en el hospital Hialeah Hospital, da luz el 17 de mayo. Nosotros el 30 de junio estábamos ya de regreso en Cuba. ¿Tu hija nació con alguna condición, cierto? ¿Con algún...? Mi hija no nació con ninguna condición, afortunadamente, pero los problemas de salud que tienen todos los niños pequeños no le daban la atención médica. Llegamos a Cuba, cuando los miembros de salud me dijeron, no, Antunes, en Cuba todo el mundo tiene derecho a atención médica, no importa si haya nacido fuera. Y me dijeron, bueno, está bien. A los 2 días se personó ya el director de salud de Placeta, en mi casa, me Antunes, se cometió un error ayer antier contigo.
tu hija no tiene derecho a atención médica, a no ser que la pague o espera que sea mayoría de edad para que pueda ella hacer los trámites. Pero de todos modos, comenzamos un proceso de avecindamiento con el objetivo de, o porque mi hija tuviera su estatus de residente cubana, pero en esos días, afortunadamente, salen los medios de prensa que ya los hijos de cubanos nacidos en el exterior podían ser ciudadanos cubanos. Y comienzo el proceso, pero es algo como si hubiese sido contra mí. 2 días después, esa propia mesa redonda informa que salvo los hijos de cubanos que hayan atentado, es decir, a mi hija, al yo ver a mi hija que se le privó del derecho de ser ciudadana cubana, claro, al yo ver a mi hija que se le expulsaba de los centros médicos, al yo ver que mi hija no podía ni tan siquiera estudiar en Cuba, claro, al yo ver que mi hija le 3 veces al día por cada día en Cuba, porque mi hija tenía que venir a Estados Unidos a marcar tanto. Pero sobre todas las cosas, al ver que me encontré en una encrucijada, ¿qué hago? Aquí hay 2 caminos, en mi esposa y a mi hija para los Estados Unidos, y me quedo aquí a luchar, o voy para Cuba, o salgo de Cuba con ellos. Perfecto. Y en ese momento opté por ser padre, vine para acá con mi hija, pero lo más satisfactorio es que no he dejado de luchar. Sin duda. He visto que aunque esté lejos de Cuba, estoy luchando, estoy haciendo cosas importantísimas. Hay algunas que no se pueden comentar. Claro. Aquí ahora he aprendido que lo más efectivo en la política es lo que no se ve. Y sobre todas las cosas me siento con una inmensa satisfacción por la comprensión de mis hermanos del presidio, por hombres que mi historia delante de la de ellos es tan insignificante que me siento. Así que ante la opinión de 2, 3, 4, 5, 10 que pudieran cuestionarme, me siento satisfecho por lo que he hecho, y si volvieran a hacerlo... Porque Antonio sigue luchando independientemente de lo que le ha pasado, independientemente de no estar en Cuba, independientemente de que le quitaron la posibilidad de ser residente a su hija, él sigue luchando por esa causa, ¿cierto? Exactamente, exactamente. Y nunca pensé que era tan querido, nunca pensé que tenía tantos amigas y tantos amigos, y verdaderamente me siento tan satisfecho, me siento tan orgulloso. Antonio, debo cerrar, pero quiero hacerte una última pregunta porque podemos hacer una segunda parte porque creo que todavía tienes mucho que contar y yo creo que vamos a hacerla. ¿Te arrepientes de algo? Sí, cómo no. Mi gran arrepentimiento es de no haber comenzado esta lucha antes. Mi arrepentimiento es que pienso a veces, señores, cuando yo estaba poniéndome la pañoleta, gritando pionero por el comunismo, seremos como Che cuando eran pequeños, estaban asesinando a Pedro Luis Boitel. Estaban mis hermanos como Agapito Rivera, como Agente Fana, cumpliendo largos años de prisión por liberarnos a nosotros. Pero bueno, creo que he tratado en todo lo que he estado, en todas las luchas que he estado, de hacerlo con la mayor dignidad, con la mayor limpieza posible. Y creo que esa es la satisfacción más grande que yo... De hecho, quiero que la segunda parte la hagamos sobre lo que significa hacer el activismo fuera de Cuba y sobre todo cuál sería tu mensaje, no solo para quienes trabajan en esta posición dentro de la isla, fuera de la isla, y también hablemos de la situación de Venezuela, que es muy parecida. O sea, en cuanto al control del régimen. Entonces, te agradezco que me des una segunda oportunidad para cerrar esta parte con lo que ha sido tu vivencia dentro de la prisión y fuera de la prisión, ya con tu familia, con todo esto, pero en la segunda la hablemos un poco más política y hablemos un poco de cómo ve el panorama y qué crees que puede pasar tanto en Cuba como en Venezuela, tomando en cuenta lo que está pasando en Estados Unidos y en otras partes del mundo. ¿Te parece? Sí, cómo no, y también llenar la laguna de los 13 años que estuve en Cuba luchando después que salí de prisión. Perfecto. Lo vamos a hacer así. Y muchas gracias, hermano. No, a ti, vamos a seguir en esto. Ok.